porque como les comenté a sus otros compañeros, la, ¿cómo se llama esto? Como se cambiaron las clases y la clase pasada solamente tuvieron el control ustedes, decidimos grabar las clases, exclusivamente esta, y subirle a cada sección la grabación de su clase particular. Así que les voy a subir apenas terminemos la clase, la grabación de su clase en particular. Em, entonces, hoy día vamos a ver la introducción al acero. Y como dijimos, los principales materiales utilizados en la ingeniería civil son el hormigón, el acero y la madera. Ahora, en particular, algunos estudios, esto que se ve en pantalla, déjenme colocar el puntero, es la información que tenemos de la demanda de cemento, acero, aluminio, papel y plástico. El cemento es la línea azul, acero es la línea roja. Y muestra la evolución de la demanda global de esos materiales. ¿Cómo creen ustedes que va a crecer la demanda de cemento y de acero? ¿Va a ser mucho el crecimiento? ¿Va a ser bajo el crecimiento? A menos que salga un material sustitutivo alto, ¿no? Claro. Así que, como dice su compañero, alto. En general se espera que la demanda aumente por 2 de acero y por 1,7 en cemento. Ahora, como les pregunté a sus compañeros antes que ustedes, ¿por qué creen que hay una asíntota en esta curva? ¿Por qué hay un punto en el que ya la demanda se mantiene estable? Porque las ciudades no crecen infinitamente, ¿no? Se va a satisfacer un nivel de demanda y ahí se va a estancar, ¿no? Ya, eso puede ser una razón. ¿A alguno se le ocurre otra razón? O sea, es decir, en algún momento vamos a dejar de crecer y por lo tanto vamos a tener que dejar de construir. Así que no deberíamos demandar más. ¿Alguna otra razón que se les ocurra? Que esa sea la producción máxima, ¿A qué te refieres con producción máxima? que las empresas que crean el acero y el cemento no puedan producir más que eso. Pero podríamos colocar una nueva empresa, ¿no? Ah, ya, sí. También puede tener que ver con que el mundo no es infinito. Entonces la cantidad de recursos que existen en el planeta no son infinitos. En algún momento vamos a llegar a un punto en el que ya no vamos a poder extraer más recursos. Como vamos a ver hoy día, el acero se fabrica a partir de hierro y el hierro hay que extraerlo de la tierra. El cemento se fabrica a partir de otros componentes como la piedra caliza y esa también hay que extraerla de la tierra. Entonces, en algún punto nos vamos a quedar sin tierra para poder seguir extrayendo. Entonces, lo que vamos a revisar hoy son dos grandes tópicos del acero, que va a ser la tecnología del acero, es decir, de dónde viene el acero, y el segundo va a ser sobre la elasticidad de un material metálico. Algo de elasticidad ya vimos en la clase pasada respecto de ¿cómo se llama esto? De la madera. Y finalmente, como es común en las clases, vamos a hacer una serie de ejercicios. Quería preguntarles, ¿pudieron entrar bien a la clase a la ayudantía de madera? ¿No tuvieron problemas con eso? ¿Cómo, en qué sentido? Es que yo, por ejemplo, fui el miércoles que tocó la clase madera, entonces yo tuve que, como que me llegó la ayudantía adelantada a la clase, igual que con la acero esta semana. Pero la semana pasada, el miércoles, no deberían haber tenido ayudantía de madera. Sí, tuvimos de madera. ¿Sí? Y esta Ya, semana hubo de acero, ya, pero ok. Sí, eso fue un problema porque porque por mí tuve yo una situación el viernes pasado, pero esa ayudantía de acero debería haber sido para ustedes que debiesen haber tenido la clase de acero. Pero le voy a pedir al ayudante que la repita. De todas maneras, esa ayudantía va a ser solamente de consulta. Yo no le pasé ningún ejercicio al ayudante para que hiciera. Así que eso.
Entonces, ahora vamos a partir con la tecnología del acero. Cuáles son sus procesos y cómo se obtiene. Primero, el hierro o el fierro es exactamente lo mismo, es un elemento químico. Se diferencia de un mineral en que o sea, un mineral es un material creado en base a una sustancia que ocurre de manera natural en la Tierra. Es decir, el hierro-fierro lo encontramos en la tabla periódica, pero no lo vamos a encontrar en la superficie de la Tierra. Lo que vamos a encontrar en la superficie de la Tierra son minerales, que se crean a partir de ciertos procesos que se generan de manera natural en nuestro planeta. Ahora bien, existen 92 elementos químicos que ocurren de manera natural en la Tierra, es decir, que de alguna u otra forma los podemos encontrar en nuestro planeta. Pero solo 8 de ellos conforman aproximadamente el 98% de los minerales de la corteza terrestre. Es decir, va a ser mucho más complicado encontrar los otros 84. Se puede apreciar en el gráfico, este gráfico que está aquí, los podemos ver, oxígeno, silicio. Y en orden decreciente son oxígeno, silicio, aluminio, hierro o fierro, calcio, sodio, potasio y magnesio. ¿Alguna duda con respecto a los elementos? ¿Ustedes sabían que el fierro o hierro es lo mismo? Yo sí sabía. Lo podemos encontrar en la tabla escrito HE o FE. Eso es exactamente igual, para los que no sabían. Ahora bien, el hierro no lo vamos a encontrar en estado puro en los minerales, se va a encontrar combinado con oxígeno, y eso va a tener la forma de óxido de hierro. Ahora, a diferencia del oxígeno, en términos de masa, el hierro es el elemento más común de la Tierra como en todas sus capas, no solo la corteza, y forma gran parte del núcleo de nuestro planeta. Ahora, ¿dónde encontramos el hierro? En varios minerales distintos, pero principalmente en la hematita, que es este mineral que encontramos aquí. Esta esta roca tiene un color rojo o negro. Rojo ahí, negro acá. Pero cuando encontramos la beta mineral de hematita, siempre va a estar en color rojo. ¿Por qué? Porque al entrar en contacto con agua y oxígeno, la hematita se coloca de color rojo. Es decir, se oxida el mineral de hierro que está adentro de la hematita. Nosotros sabemos que en la superficie de Marte hubo agua y oxígeno porque la superficie rojiza tiene hierro oxidado. Entonces, como tiene hierro oxidado, no hay forma de que el hierro pase a un estado de oxidación si no es a través de agua y oxígeno. De una u otra forma, en la corteza de Marte tuvo que existir agua y oxígeno por esa relación. Hay otras pruebas que nos demuestran que también hubo agua, como encontrar arcilla. La arcilla es la meteorización de roca a través del agua. Entonces, por eso también sabemos que hubo agua. Pero la corteza rojiza de Marte, la superficie rojiza, es en relación a el óxido de fierro. ¿Todos están claros con esto? Sí. Ya. ¿Les hace sentido este gráfico de torta? Oxígeno, silicio, aluminio, hierro. ¿Qué es el silicio? ¿Dónde encontramos silicio? ¿Los cuarzos no tienen harto silicio? Ya, el cuarzo tiene silicio. En general, todo lo que tiene que ver con tierra no orgánica es silicio. La arena es silicio, las gravas son silicio, el cuarzo es silicio. Dependiendo de qué tan puro o no esté, vamos a encontrar distintas fuentes de silicio. Pero el silicio es prácticamente todo lo que tiene que ver con piedras, para que se hagan una idea. Ahora, ¿cuál es el origen de la metalurgia? La metalurgia es la ciencia que estudia las aleaciones basadas en metales,
Para poder responder esa pregunta debemos inicialmente mencionar que el hierro, es decir, el Fe, en estado puro es relativamente blando. Como, por ejemplo, ¿ustedes han alguna vez manipulado alambre de cobre o han trabajado con cobre? Es bastante fácil de doblar. No requiere una gran fuerza para doblarlo. Pero el tema con el hierro puro es que no es posible obtenerlo a través del proceso de fundición porque se endurece y fortalece significativamente por la presencia de impurezas. Entonces, el hierro y el acero son dos cosas distintas. El acero es una mezcla de hierro o fierro más oxígeno más carbono. No es lo mismo. Entonces, pluma. Esto es distinto del fierro. Eso es muy, muy importante. Muchas veces la gente se confunde con que el acero es exactamente lo mismo que el hierro. Y no, el acero es una aleación, es decir, se produce en base a distintos elementos químicos y el fierro es un elemento químico. El acero lo vamos a obtener a través de unir el hierro con el oxígeno y el carbono, y aproximadamente es 1000 veces más duro que el fierro. Normalmente el acero que nosotros trabajamos va a tener un contenido de carbono entre 0,02% y 2,1%. Eso va a ser el contenido de carbono en la estructura del acero. ¿Cómo Sí. cambia el comportamiento del acero si tiene más o menos carbono? Mientras más carbono le coloque yo al acero, más duro va a ser. Pero al colocarle más dureza, más frágil también lo voy a convertir. Es decir, si yo grafico aquí un gráfico de tensión-deformación, voy a graficar hierro puro, por decir algo. Eso va a ser hierro puro. Déjame cambiar el color. Esto va a ser acero con alto contenido de carbono. Y, o sea, eso va a ser acero. Y ahora voy a dibujar con morado. Esto va a ser acero con alto contenido de carbono. Va a ser muchísimo más resistente, pero también muchísimo más frágil. Recuerden que la fragilidad está dada por el comportamiento de un material cuando éste no tiene la capacidad de soportar grandes deformaciones. La madera tiene la capacidad de soportar mayores deformaciones que el hormigón, por ejemplo. La roca no tiene capacidad de soportar deformaciones. Si logramos deformarla un poquito, se parte. Pero lograr llegar a esa deformación es muy difícil porque es muy resistente. ¿Se entendió eso? ¿Se respondió tu pregunta, Sergio? Sí, sí, muchas gracias. Excelente. Entonces, los primeros trabajos con hierro, es decir, con aleaciones de fierro, datan desde 1500 a.C. aproximadamente, cuando las sociedades ocupaban unos primitivos de piedra, como el que se ve en la figura, o en la imagen, para calentar y fundir el material, o sea, el mineral, utilizando carbón. Y debido a la falta de desarrollo, los metales ferrosos, o sea, las aleaciones de acero, fueron producidos en una escala relativamente baja hasta el desarrollo de los altos hornos en el siglo XVIII, que es lo que vamos a ver a continuación. Es importante reconocer que en esa época ya hubo trabajo de hierro, en hierro, pero como era muy difícil alcanzar las temperaturas y mantener esas temperaturas, no se pudo desarrollar a una mayor escala hasta que se desarrolló el siguiente horno, que es el alto horno. ¿Quién sabe qué ocurre, qué evento importante ocurre en el siglo XVIII? Primero, el siglo XVIII es el que está entre 1700 y La 1790. revolución industrial, ¿no? Exactamente, la revolución industrial. Muy bien. Y la revolución industrial empujó, estas cosas nunca van de un lado para otro, sino que siempre van
hacia la derecha y también hacia la izquierda, son una doble implicancia, pero la revolución industrial empujó el desarrollo de la metalurgia. Y así como el desarrollo de la metalurgia también impulsó la revolución industrial. Entonces, ¿qué son los altos hornos? Bueno, pues son hornos, valga la redundancia, que están recubiertos de un material refractario y que pueden llegar a medir entre 20 y 30 metros de alto. Eso es la razón por la que se llaman altos hornos, porque son altos, miden entre 20 y 30 metros. ¿Saben todo lo que es un material refractario? ¿Todos tienen claro lo que es eso? No, yo no. El material refractario es aquel que refleja el calor, como por ejemplo los ladrillos que se colocan atrás de la chimenea, o incluso hay algunas parrillas a gas que traen unas piedras adentro, que son para absorber el calor o mantener el calor ahí y evitar que éste se dirija hacia alguna otra dirección. Entonces, se coloca, vamos a cambiar el color del lápiz a verde, se coloca una capa de material refractario en toda la parte interior del horno para evitar que el calor escape. Entonces, obliga a que el calor quede adentro del horno. Mientras mejor sea ese material y mientras menos aberturas, es decir, pérdidas tenga nuestro horno, menos pérdida de calor vamos a tener. Entonces, el alto horno va a tener 4 secciones principalmente. La parte superior o boquilla, voy a borrar lo que dibujé aquí recién, para no taparlo, que sería esta sección de acá arriba, donde se ingresa la piedra caliza, el mineral de hierro y el carbón. Luego tenemos el vientre, que sería toda esta sección de aquí, donde alcanza su máximo diámetro, es decir, en esta parte de aquí, este es el máximo diámetro del horno, y el vientre lo vamos a definir en la sección superior y la sección inferior del vientre. Y finalmente, la cuarta, que se llama el crisol, y es la parte de más abajo del horno, es la sección inferior. En todos estos espacios ocurre una función determinada, pero en el crisol particularmente ocurre un proceso conocido como fundición de primera fusión o arrabio. Es decir, aquí en esta sección es cuando logramos fundir nuestro metal. Arrabio es el término metalúrgico de cómo fundir un metal. En la sección de la boquilla vamos a alcanzar unas temperaturas de 250 grados Celsius aproximadamente. En esta sección intermedia, es decir, en la parte superior del vientre, una sección, o sea, una temperatura de aproximadamente 600 grados. Ya en el medio del vientre, es decir, aquí donde tenemos ya la mezcla, vamos a alcanzar una temperatura de 1000 grados aproximadamente, y en el crisol vamos a tener la mayor temperatura, que es de aproximadamente 1600 grados. Me pasé de largo. Una vez que obtenemos el arrabio líquido, es decir, el metal fundido, se puede introducir en distintos tipos de coladura o moldes. Coladura o molde es lo mismo. Y esto nos va a permitir obtener los materiales que nosotros querramos o los productos que nosotros querramos. La primera coladura se llama la coladura convencional y consiste en depositar en un molde de sección finita nuestro producto de fundición. De este tipo de coladura obtenemos inmediatamente el producto. No tenemos que hacerle ningún otro proceso a excepción de sacarlo del molde. Otro tipo de colada es la colada de lingoteras, que es muy parecida a la colada convencional, pero se deposita el metal fundido sobre lingoteras. Se hacen lingotes. La industria del cobre o la industria del oro suele producir lingotes.
El último tipo de colada, que es la que se ocupa hoy en día, normalmente, sobre todo para la industria del fierro de obra, es una que se conoce como la colada continua. Y lo que se hace en la colada continua es, digamos que yo estoy en la posición justo aquí en esta flechita, se deposita sobre un molde que tiene una sección particular, pero el metal se introduce en esa dirección. Entonces se empuja por este molde que termina hasta aquí y está vacío en el fondo, y cuando sale el acero fundido, ya vamos a obtener una forma que nosotros determinemos, la forma de ese rectángulo o la forma de la sección que nosotros querramos. Puede ser un círculo, puede ser un rectángulo, puede ser un cuadrado, puede ser una T, una H, lo que ustedes quieran. Este tipo de colada sirve para, como ya les dije, la fabricación de perfiles, de barras, todo ese tipo de productos del hierro. ¿Entienden cómo funciona eso? Sí, José, disculpa, ¿cuál era el primer tipo de molde? Porque está la lingotera, colada continua ahí. Colada convencional, que es la que está aquí en este dibujo. Gracias. Ya, yo les mencioné que nosotros colocamos adentro del horno mineral de hierro, carbón y piedra caliza. Ahí de hecho ven fierro más calcio con dióxido de carbono, o no, trióxido de carbono, y carbón. ¿Por qué creen que colocamos piedra caliza? Como adherente o aditivo. O sea, para que Mm, se pegue la mezcla, ¿o no? no. ¿Por qué puedo yo querer tirar otro tipo de mineral adentro de la mezcla que yo en realidad solamente necesito hierro y carbono? Porque es más barato y para que no sea tan puro. No, porque No, ayuda como a limpiar la impureza también. así es. Yo cuando les mencioné aquí, les dije que la hematita es donde encontramos fierro, pero eso no quiere decir que la hematita no tenga otros minerales adentro. Entonces, la piedra caliza nos ayuda, una vez que está fundida aquí, a unirse a esos otros minerales y depositarse en forma de escoria a través de la abertura D, que es la que está ahí. Entonces, para eso utilizamos piedra caliza, para que se una a las impurezas y nos limpie nuestra aleación de fierro con carbono. Entonces, de hecho, me olvidé de mencionarles algo aquí. Aquí tenemos el punto B, se representa con una rueda que funciona con agua. Esto es una abertura para ingresar oxígeno a través de un soplador. Así funcionaban los primeros altos hornos. ¿Por qué necesitamos soplar oxígeno? Para enriquecer la mezcla, es decir, nunca vamos a poder producir combustión si no tenemos oxígeno. Y segundo, porque como les dije, el acero necesita de oxígeno para construirse. Necesitamos oxígeno, carbono y fierro. Entonces, ese ingreso de oxígeno por el costado produce esos dos efectos. Aumentar la combustión, mantener ahí la temperatura, o aumentarla si es necesario, y además nos provee de oxígeno. Entonces, mejorando los procesos de los altos hornos, se decidió seguir trabajando en la metodología de la colada continua. La colada continua consiste, como ya les dije, en desplazar, vamos a dibujarlo de nuevo, vamos a tener una sección, cualquiera, y va a tener un cierto largo. Ese largo va a permitir que
el acero se alcance a endurecer lo suficiente para que no pierda la forma una vez que salga del molde, y vamos a atravesar nuestra mezcla con nuestro producto fundido a través de esa sección. Una vez que desplazamos nuestro producto a través de la sección, lo vamos a transportar a través de correas. Claramente esas correas van a ser diseñadas para soportar altas temperaturas, y cuando alcancen una dimensión que nosotros estimemos, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes saben cuál es el largo de una barra de acero para refuerzo? ¿En qué largo se venden? ¿O una pletina? ¿Saben lo que es una pletina? No, Una pletina es una barra de acero que tiene forma como puerto USB-C. Es una lámina de acero bien, bien delgadita y que es un poquito redondeada en los bordes. ¿Cuál es el largo de eso? Normalmente cuando lo venden en Sodimac, en Easy. Al ojo le he hecho como unos 8 metros, pero no sé. Ya estaba ahí bastante cerca. Los venden de a 6 y 12 metros. Normalmente las barras de refuerzo de hormigón se venden en 12 metros. Por eso los camiones que transportan tienen que ser más o menos largos. Entonces, una vez que nosotros ya hayamos transportado este material fundido por nuestro molde y tenga un largo de 12 metros o 6 metros, lo cortamos y lo empezamos a apilar y almacenar. Entonces, hay otra razón por la que colocar oxígeno adentro de nuestro alto horno. Yo les mencioné dos inicialmente. La primera era porque necesitamos el oxígeno para realizar la combustión, y la segunda es porque el acero necesita oxígeno también para unirse. Existe una tercera razón, y es porque al inyectar oxígeno adentro del horno, digamos que aquí tengo la abertura para soplar. Si yo inserto oxígeno adentro del horno, y aquí está mi mezcla, lo que va a pasar es que el oxígeno se va a combinar con el dióxido de carbono, o sea, con el carbono, que va a estar disuelto en nuestra mezcla, y se va a generar dióxido de carbono en forma de gas. Entonces, eso va a escapar por la abertura del horno, y vamos a lograr disminuir la cantidad de carbono que está adentro de nuestra mezcla. ¿Por qué es eso importante? Por lo que les mencionaba anteriormente, gracias a la pregunta de Sergio. Si nosotros queremos alcanzar una cierta cantidad de carbono porque queremos una aleación de acero que sea de esta forma, necesito tener la capacidad de controlar la cantidad de carbono que está dentro de la mezcla. ¿Y cómo la voy a controlar? Introduciendo más o menos oxígeno en ese mismo espacio. ¿Alguna duda con respecto de eso? No, profe, ninguna duda. Excelente. Ahora bien, como les dije anteriormente, se utilizaba un soplador por el costado de nuestro horno. Hoy en día se utiliza una técnica un poco diferente. Se insertan lanzas, como muestra nuestro diagrama aquí, las cuales tienen una abertura en el final, y estas pueden introducir directamente en la mezcla oxígeno. ¿A alguien se le ocurre cuál es la razón de haber cambiado la modalidad de ingresar por el costado a ingresarlo por la boquilla? Claramente esta lanceta o lanza no va a durar mucho, porque la estoy introduciendo en la mitad de la mezcla, que aproximadamente dijimos tenía 1000 grados aquí. Entonces, el efecto va a ser más o menos devastador. Vamos a tener que estar comprando lanzas una y otra vez. Hace que sea más homogéneo cuando se aplica el oxígeno si se hace desde arriba, ¿no? Perfecto, eso es. No hay ninguna otra razón. Si yo ingreso el oxígeno por el costado,
es decir, por esta zona de aquí, voy a afectar este espacio. Y luego tendría que dar vuelta al horno para poder llegar a esta zona de la derecha, desde mi punto de vista. No sé si ustedes ven que eso es la derecha o la izquierda. En cambio, si yo ingreso la lanceta o la lanza por entre medio, voy a alcanzar un mayor volumen del producto fundido. Como les dije, aquí vamos a tener dos productos principalmente. Uno que va a ser el que va a estar en el fondo, en el crisol, que es nuestra aleación de acero. Sobre el crisol vamos a tener algo conocido como la escoria, que es slag en inglés, y sobre estas dos vamos a tener la mezcla de donde se está produciendo todo este metal, que es donde teníamos aproximadamente 1000 grados. Abajito, acuérdense que teníamos 1600. Entonces, la lanceta o la lanza es el método que se utiliza hoy en día para insertar oxígeno adentro de nuestra mezcla. Pero nosotros en la actualidad realizamos una segunda técnica para obtener barras de acero. Y esta técnica consiste en fundir chatarra. La chatarra es el acero que llega al botadero. Y con este acero de chatarra podemos producir nuevas barras, lingotes, alambre, lo que a ustedes se les ocurra de acero. Este diagrama muestra aproximadamente cuál es el proceso de producir acero a partir de chatarra. Primeramente lo que vamos a hacer es seleccionar la chatarra y comprimirla y molerla en una prensa. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué creen que es bueno comprimir la chatarra? Para que sea más fácil de usar, o sea, por volumen, ¿Más fácil de usar? en el sentido de volumen. Claro, o sea, para transportarla es mucho más fácil. ¿Ustedes sabían que la leche no se transporta en formato líquido? Por eso se utiliza eso de la leche reconstituida, porque transportar un sólido es mucho más fácil que transportar un líquido, y además que no estoy transportando agua. Entonces, por eso hacemos este proceso de prensado de la chatarra, para que el volumen que ocupe sea menor y yo pueda transportar más en menos espacio. Luego de que ya procesamos la chatarra, la transportamos a nuestra fundición y se deposita en capachos. Es decir, con un imán gigante se selecciona o se toma esa chatarra y se deposita en un capacho que soporta altas temperaturas. Un capacho no es nada más que un canasto. Los que hayan pasado alguna vez por una obra de construcción y ven que la grúa está levantando una especie de canasto con hormigón, eso se llama capacho. Entonces, tenemos nuestro capacho, que es transportado a través de una grúa, la cual lo deposita en un cuenco de horno. Ese cuenco de un horno va a tener una abertura por abajo. Y cuando estamos en el cuenco del horno, procedemos a ingresarlo a un horno eléctrico. Ya no se utilizan hornos con carbón, se utilizan hornos eléctricos. Una vez que llegamos a la temperatura adecuada, fundimos nuestro mineral, o en realidad nuestra chatarra, ingresamos el oxígeno que nosotros querramos, el necesario para alcanzar el carbono que nosotros necesitamos, lo volvemos a depositar en otro capacho. Y ese capacho va a ser transportado a nuestros moldes de coladura continua. Entonces, el proceso de fundir chatarra, en general, no vamos a decir que todas las fundiciones en el mundo lo hacen, pero en general trabajan con coladura continua. No producen moldes muy particulares. Entonces, una vez que pasa por el capacho, o sea, por nuestro molde, se corta la barra o el proceso que nosotros querramos y se almacena. Luego de que se almacena, podemos producir con esas barras
el producto que nosotros deseemos. Por ejemplo, si nosotros partimos de la base de que generamos una barra con esta forma, ahí como que me pasé de largo, pero asuman que eso es un rectángulo, y nuestro producto final es este. ¿Cómo llegamos desde aquí hasta aquí? ¿A quién se le ocurre cómo lo podemos hacer para fabricar a través de, o sea, desde un bloque de estas dimensiones, llegar a un bloque de esas dimensiones, a una barra? ¿Se deforma o no? Sí, se deforma. De hecho, aquí abajito está el dibujo. Lo que vamos a hacer es pasarlo por unos rodillos. Lo voy a dibujar así. Y vamos a dibujar con otro color, con rojo. Va a venir nuestro bloque grande y al aplastarlo aquí, esto es derecho, y al aplastarlo, obviamente esto es una exageración, esto no va a ser así, pero va a pasar por esos rodillos, tiene que estar a cierta temperatura para pasar por esos rodillos y que no rompa los rodillos, y los rodillos le van a dar una nueva dimensión, y así sucesivamente hasta alcanzar la sección que yo quiero. Creo que se los pregunté en la sección del lunes, pero ¿ustedes saben cómo se fabrica el papel aluminio? No, yo no. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo podemos obtener papel aluminio? Porque el papel aluminio es eso, es papel o aluminio muy delgado. Sigue siendo Supongo aluminio. que de esta misma forma que explicaste con los rodillos, pero ya muy fino. Exactamente. Ocupamos rodillos hasta llegar a un grosor tan delgado que es el grosor que ustedes ocupan en la cocina o para lo que sea que ocupan el papel aluminio. Imagínense la cantidad de rodillos que necesitamos para llegar a ese espesor. Si partimos de la base de un bloque más o menos de estas dimensiones, el proceso del aluminio es muy similar al proceso del acero. La única diferencia está en que para obtener aluminio necesitamos contaminar mucho el planeta. Entonces, ¿les queda claro cómo se fabrica acero a partir de chatarra? Sí, perfecto. Me pasé de largo. De todas maneras, yo les voy a subir un video, de hecho, me parece que ya está en webcursos, pero lo tengo oculto, en el que se puede ver cuál es el proceso de fundición del acero en una fundición actual. Así que ahí lo pueden ver en más detalle. Esos videos no entran en el control, pero sí les van a dar un mayor entendimiento de lo que estoy preguntando, o de lo que estoy hablando ahora. Entonces, esto es en base a los datos de Gerdau. Gerdau es una empresa que está en Chile y fabrica acero. En los que muestran cuánta chatarra fundieron y cuántos productos fabricaron. Perdón, tengo un estornudo que no quiere salir. Ay, Dios mío, que está difícil. Ya, no salió. Y los productos que ellos fabrican son barras de refuerzo, barras de acero, perfiles de acero y pletinas. Y también fabrican alambrón, rollos. Esos rollos son rollos de alambre o rollos de pletina y perfiles. Y ahí están las barras de hormigón. Vemos que el 65% de su producción es barras de hormigón. Eso habla de que en Chile se fabrica mucho con hormigón armado. En base a eso les hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia que existe entre los productos fabricados y la chatarra fundida? ¿Por qué hay una diferencia entre ese número y este número? Por la escoria. Perfecto, por la escoria. ¿Y de dónde va a estar esa escoria? ¿Qué es esa escoria? Porque la escoria antes eran los minerales que están, o los otros elementos que están adentro de la hematita, por ejemplo. En este caso yo estoy fundiendo acero, chatarra de acero, pero sigue siendo acero, no tengo esos otros elementos. ¿De dónde sale esta escoria de la chatarra fundida?
de otra impureza, ¿o no? O sea, me refiero como, porque igual, no sé, pues un auto tiene pintura, o sea, así. Perfecto, es porque tiene pintura, tiene plásticos, tiene óxido. Todas esas cosas van a generar aproximadamente un 17% de elementos que no podemos utilizar para la fabricación de acero. Pero igual es importante que el 83% aproximadamente de todo lo que nosotros fundimos lo transformamos efectivamente en acero. Esta figura, esta imagen, es cómo se ve normalmente la escoria. Si alguno de ustedes ha pasado por Ventana o ha ido a alguna fundición en el norte o ha ido a los Andes, también hay una fundición por ahí en Chagre, van a ver que existen unas montañas gigantes de una especie de piedra negra apiladas afuera de la fundición. Eso es escoria y no sirve para nada en el proceso del acero. Es basura. Entonces se pueden imaginar que el pasivo ambiental que se genera, aunque sea solo un 17%, es importante, es un volumen más o menos grande. ¿Se les ocurre para qué podamos utilizar la escoria? ¿No se podría diluir y separar los elementos? Ya, podríamos hacer eso, sí. ¿Alguien ha visto que se usa escoria para algo? ¿O ha escuchado? ¿No? ¿Nada? ¿No hay información al respecto? Ah, La escoria se puede usar como reemplazo de cemento. Tiene algunas propiedades que permiten ayudar a la fabricación de hormigón. Entonces, en vez de ocupar 10 kilos de cemento, voy a tirar un número cualquiera porque no sé cuál es la regla, podemos reemplazar 1 kilo con escoria y ocupamos una relación de 9 kilos de cemento, 1 kilo de escoria y nuestro hormigón va a quedar aproximadamente igual. Hay un grupo de investigadores en la región, la sexta región, que viene a ser la región de O'Higgins, que está trabajando con desarrollar adoquines en base a escoria de cobre, para que vean que el mundo de la investigación está enfocándose muy fuertemente en la utilización de los subproductos o de los desechos de las industrias. Entonces, igual como vimos con madera, vamos a ver ahora una tabla en la que podemos observar algunas de las propiedades ingenieriles más comunes de algunos de los productos que ocupamos, los ingenieros civiles. Aquí pueden ver que el acero está en esta fila. ¿Y se acuerdan de cuánto les había dicho yo que era la densidad del acero? Que estaba como entre 7.800 y 8.050. Comparémosla con la de la madera. O comparémosla, por ejemplo, con la del hormigón. O incluso si la comparamos con otro metal, que es el aluminio. ¿A alguno de ustedes le gustan los autos de carrera, la Fórmula 1, cosas así? ¿O lo ven? ¿O tienen alguna idea de esto? ¿Por qué creen que los autos les fabrican la carrocería en aluminio y no en acero? Porque es más liviano. Exactamente. Porque es más liviano. Así es, porque es más liviano. De hecho, los aviones se fabricaban, hoy en día ya no se fabrican en aluminio, pero gran parte del fuselaje y de las partes interiores de los aviones se fabricaban en aluminio porque son mucho más livianos que el acero. Pero, si nos vamos al módulo de elasticidad, por ejemplo, que es algo que vamos a conversar un poquito más adelante, es menor al del acero. Y la resistencia mecánica del acero, entre 300 y 1000, versus entre 100 y 300.
Ahora bien, no está tan lejos. Si nos vamos a la madera, estamos bastante lejos. Y si nos vamos al hormigón, mucho peor. Tensile strength significa resistencia a la tracción. ¿Por qué creen que el hormigón y la roca tienen un número y luego tienen otro número entre paréntesis? ¿Qué significará ese número entre paréntesis? ¿No será o sea, tensile strength es solo la atracción, no será el otro a la compresión? Así es, esa es la compresión. Ay, me volvió el estornudo. Como pueden observar en el hormigón, tenemos que la resistencia a la tracción es aproximadamente un 10% de la resistencia a la compresión. Entonces, ¿para qué vamos a ocupar el hormigón? Para construir o para diseñar en compresión. No lo vamos a diseñar en tracción, porque no resiste prácticamente nada. Y como les mostré, la roca también es muy resistente, pero a la tracción no resiste prácticamente nada. ¿Les queda claro más o menos las relaciones de estas propiedades ingenieriles de algunos de estos materiales? Sí, sí. Entonces, eso me hace hacerles otra pregunta, porque yo soy una persona que pregunta mucho. ¿Por qué si el acero es tan resistente, tiene tan buenas propiedades, no lo ocupamos o sea, ocupamos más el hormigón, que tiene unas propiedades muchísimo peores? ¿Por qué ocupamos mucho más el hormigón que el acero para construir? ¿Por qué? Porque es más barato. Ya, porque es más barato. ¿Pero por qué es más barato? Porque es más fácil de crear. O no, no sé. Mira, después vamos a ver la clase de cemento y se van a dar cuenta que el cemento tiene unos procesos similares. Necesito eh, ir a una mina de piedra caliza, moler esa piedra caliza, pasarla por un horno, colocarle aditivos y un sinfín de procesos que también tiene su ciencia la construcción o la fabricación de cemento. El concreto es cemento con agua y arena y gravilla, pero el cemento es difícil de obtener de todos modos. ¿Por qué creen que es tanto más caro construir en acero que construir en hormigón? Porque quizá la piedra caliza es más abundante que la hematita. Así es. Primero que nada, la piedra caliza es mucho más abundante que la hematita. Y otra razón es que para construir en acero se necesita mano de obra calificada. Necesitamos soldadores. En general, un soldador, un muy buen soldador, es un trabajo muy, muy difícil de conseguir. Existen soldadores especialistas de oleoductos, porque es un trabajo que no se puede realizar con máquina, porque van soldando adentro de los perfiles de las cañerías, y eso les puedo asegurar que gana mucha más plata que lo que gana cualquiera de los ministros de Chile, solamente por ser una persona que va y suelda oleoducto. Es un trabajo súper complicado. Entonces, por esa razón, construir en acero es más difícil que construir en hormigón. En hormigón solamente necesito doblar los fierros, colocar moldaje, vibrar el hormigón una vez que lo deposito y estoy listo. No tengo que soldar nada y no tengo que revisar las soldaduras después. Así que esa es una razón. Esta es una lectura que bien les voy a dejar en webcurso para que la revisen y puedan ver por qué fabricar acero puede ser reducido su precio en relación a años anteriores. Y entonces, en la producción del acero, ahora vamos a hacer un resumen. Lo primero que se tienen que llevar sí o sí para siempre en su cabeza es que el acero no es igual al hierro. El acero es hierro con una cantidad de carbono y una cantidad de oxígeno. ¿Ya?
Pero lo más importante es que el acero es hierro con carbono. Eso es lo que más ustedes tienen que tener claro. De hecho, el acero inoxidable es otra aleación que tiene otros productos adentro, para evitar que se oxide. Sabemos también que el acero se constituye aproximadamente entre un 0,02% de carbono y un 2,14% de carbono. Así construimos acero, o fabricamos acero. Otra cosa que no se mencionó antes es que es posible hacer aceros sobre un 2,14% de carbono, pero al hacerlo se producen unas fundiciones o unas aleaciones que en oposición al acero son muchísimo más frágiles y no se pueden forjar porque se quiebran, sino que tienen que ser moldeadas. Pero al ser más frágiles, como le estamos colocando más carbono, van a ser, por lo tanto, más duras, más resistentes. Y lo otro es que también es posible obtener acero hoy en día mediante la fundición de minerales y de chatarra. Realizar la fundición de chatarra permite reducir la cantidad de hierro fundido, es decir, estamos utilizando un producto que ya no se ocupa y le vamos a generar un nuevo uso. Algunos de los productos que podemos hacer en acero son obras misceláneas, como productos misceláneos, como cuchillos, cosas de cocina. También podemos utilizarlo para fabricar armaduras de hormigón, que son estas de aquí. En las obras de construcción siempre se ven fierros volando para todos lados cuando no se ha terminado de construir. También podemos utilizarlo para fabricar perfiles, como los que vemos acá. Ahora, esto es un reticulado que está fabricado a partir de distintos perfiles. Eso de ahí es un perfil, y esto de acá es otro perfil, que se unieron para fabricar un reticulado. Y además podemos fabricar productos de sujeción, que son los tornillos, pernos, clavos, pasadores, remaches, todo ese tipo de elementos de sujeción. Ahora, ¿por qué creen ustedes que la construcción de viviendas en Chile normalmente se hace en hormigón? Viviendas me refiero a edificios o estructuras de uso comercial. Y las estructuras productivas, es decir, la industria, se fabrican en acero. ¿Por qué creen que hacemos esa diferencia a la hora de construir para fabricar cosas y para construir para cosas comerciales o de vivienda? Según yo, porque es por la exigencia de la ley, porque por ejemplo en las cosas comerciales generalmente hay mucha gente, entonces tiene que haber sí o sí como ciertos estándares por si ocurre cualquier evento, no se desplome la estructura. Ya, ¿No? pero recién vimos aquí atrás que el acero es más resistente que el hormigón. Podría ser por espacio. ¿Podría ser por? Espacio. Onda que el acero igual es mucho más, no sé, pues, en 10 centímetros tenemos 1 metro de hormigón, la misma resistencia. Claro, de hecho esa es una de las razones. Cuando ustedes van al estacionamiento de un supermercado, por ejemplo, o de un centro comercial, los pilares, las columnas, las vigas de hormigón son gigantes, ocupan casi 1 metro. En cambio, los pilares de acero pueden ser mucho más pequeños. Por eso las fábricas se hacen en acero, porque a ellos no les importa que se vea bien o mal, no importa la estética, no necesitan una aislación importante, que eso es algo que sí provee el hormigón, y las fábricas tienen en general, las industrias tienen en general mucho más dinero para construir que los centros comerciales o los edificios. Entonces, ganar estos espacios, estas luces, es muy importante para una fábrica versus ganarlas en un centro comercial.
Y ahora, la última pregunta antes de irnos a break. Si ustedes, ya que vivo es madera, si ustedes tuvieran una fábrica, ustedes van a construir una fábrica que produce elementos inflamables, ¿la fabricarían en acero o la fabricarían en madera? En acero. Tenemos un voto por acero, Acero. 2 votos para acero. Vamos a poner aquí acero, 2 votos. ¿Cuántos alumnos son aquí? Acero. 26 alumnos, tenemos 3 votos. No, 25 no. 4 votos para acero, nadie quiere la madera. Madera. Ya, vamos, Madera, ahí una madera. vamos 2 maderas. Yo voté por la madera, porque me gusta la madera. Ya. ¿Cuál fue la pregunta? Si ustedes fabrican algo que es inflamable en su fábrica, ¿la fábrica la construyen en acero o en madera? En madera. Otro vota para la madera, estamos ahí casi justo. Ya, vamos a cortar la pregunta para poder ir a la pausa. La respuesta es que depende, siempre va a depender. Pero el criterio va a ser, ¿qué es más importante? Los espacios que yo pueda generar, porque una viga o una columna de madera va a ser mucho más grande que la columna de acero, o el tiempo o el tratamiento que yo le quiero dar al acero para resistir el fuego. ¿Por qué? El acero empieza a cambiar sus propiedades aproximadamente a los 400 grados Celsius. Los incendios domésticos, y ni siquiera sé los incendios industriales, pero los domésticos, alcanzan temperaturas entre los 600 y los 800 grados. Entonces, en el momento en el que hay un incendio, nuestro pilar de acero va a empezar a ser así, a deformarse rápidamente con esas temperaturas. Y lo que va a pasar con eso es que va a colapsar nuestra estructura y se va a desarmar todo. Por su lado, la madera se va a quemar y va a generar una capa alrededor. Esto obviamente es un corte, pero ocurre en todas las direcciones, de madera carbonizada. Todo lo que esté en esa sección va a estar carbonizado. Pero en la zona central, es decir, en el interior de la columna o viga, vamos a quedar con una médula que va a estar protegida. No se va a incendiar. Entonces eso nos va a dar más tiempo para poder escapar de nuestra estructura antes de que colapse. La madera va a colapsar más tarde que lo que colapsa el acero. Es más, una de las razones por las que el hormigón se construye con las barras de acero por el centro, porque toda esta capa que está aquí no aporta nada en términos estructurales en el hormigón, pero lo que hace es proteger al acero, uno, de los ataques externos, y dos, del calor, en caso de incendio. Así que, como siempre hemos dicho en este curso, va a depender, pero ahí tienen una razón por la que la madera podría ser una buena opción. Ya, Pero chiquillos, el dime. acero generalmente le echan como esta espuma, como uno que ve en los estacionamientos, por ejemplo, del mall, así, que en las vigas que van por arriba van bañadas como en esta espuma que es para que el fuego no... Claro, esa espuma evita o retarda el proceso de fundición del acero, pero lo importante es saber hasta qué temperatura o cuánto tiempo lo va a retardar y qué grosor va a tener esa espuma. Claramente tiene que cumplir con todos los códigos de Chile y toda la normativa, pero como te decía yo, primero vas a tener si es que lo haces en madera, vas a tener una columna mucho más ancha. Entonces, vas a tener más tiempo independiente del producto que tú le coloques, a menos que esa columna la protejas alrededor con placas de yeso cartón y varios elementos que permitan bajar la temperatura que va a haber cerca de este perfil. Porque no es el problema el fuego que esto se queme, porque no se va a quemar, porque es acero. Pero sí la temperatura a la que va a estar sometido va a ser muy complicada. Y esa temperatura puede ser por radiación. Entonces puede estar el fuego por acá. Vamos a dibujar el fueguito. Y va a irradiar calor hasta acá.
y hasta ahí va a llegar el perfil. Pero efectivamente eso es una de las medidas de protección del acero. Y cuando las columnas, cuando son, la fábrica, por ejemplo, está hecha de columnas de madera, ¿la madera se protege con algo alrededor también? Porque si no, sería mucho más fácil empezar un fuego solo por el hecho de ser madera, aunque se dure más en quemarse. Más que proteger algo la madera para el fuego, o sea, estábamos bajo el supuesto que nuestra planta fabrica cosas inflamables. Entonces, el fuego no necesariamente partiría por esa columna. Pero lo que se hace al proteger a la madera es protegerla del medio, como lo vimos en la clase pasada, me parece que fue de madera. La proteges del ataque de pestes, de plagas, de la humedad, del sol, de ese tipo de cosas proteges la madera, pero en general no la proteges del fuego. Obviamente, una vez que esto se queme, vaya a tener que reemplazar la columna, eso no hay duda. Ya, perfecto. Ya, chiquillos, vamos a hacer una pausa y después pasamos con elasticidad, que va a ser más o menos cortito, y los ejercicios. Nos vemos a las... Tengo las 12:39. Nos vemos a las 12:49.
Bueno, volvamos. Entonces, como les dije, con eso terminamos la introducción a la tecnología del acero. Y ahora vamos a abordar la elasticidad de un material, en particular la de los metales. No sé por qué no me avanza aquí. Ahí está. Entonces, la clase anterior definimos el módulo de elasticidad o módulo de Young. En esta clase vamos a abordarlo un poquito más en profundidad. La elasticidad va a ser cualquier acción mecánica bajo la cual las deformaciones no permanecen luego de remover la carga. Eso lo vimos en la clase pasada. Ahora, ¿por qué ocurre este fenómeno? Bueno, esto va a ocurrir porque la separación de los átomos por la sección de la fuerza externa no es suficiente para romper la fuerza de atracción que tienen estos mismos. Es decir, si miramos nuestro gráfico, vamos a ver lo siguiente. No estoy confundiendo, estaba con lápiz. Tenemos aquí nuestro eje que a esta distancia vamos a pasar. Este eje representa la distancia entre los átomos y este eje representa la fuerza aplicada, la fuerza que tienen los átomos. Entonces, una vez que alcanzamos la distancia x0 entre átomos, vamos a pasar de una fuerza de repulsión a una fuerza de atracción entre los átomos. Es decir, primeramente teníamos nuestros átomos así, y claramente no iban a estar pegados totalmente, porque hay una fuerza de repulsión actuando en ambos sentidos. Una vez que yo llego a x0, digamos que es esa distancia, esto podríamos decir que está en equilibrio, no hay fuerza de repulsión ni fuerza de atracción. Cuando traspaso x0, ahora los átomos van a tratar de atraerse. Entonces este átomo, creo que esto se dibuja así. Entonces cada átomo va a tratar de juntarse con el otro, no empujarse. Pero va a haber un punto en el que nosotros vamos a seguir aplicando la fuerza y vamos a seguir deformando nuestro metal, vamos a seguir por aquí, vamos a seguir. Todavía tenemos fuerza de atracción, los átomos todavía tienen cierta distancia, hasta el punto elástico. Si es que llegamos a romper esa distancia entre los átomos, ya la fuerza de atracción no va a ser suficiente para poder volver al estado original, es decir, al x0 o a encontrar la fuerza de repulsión, sino que va a disminuir considerablemente la fuerza de atracción y la distancia entre los átomos va a ser permanente y va a ser muchísimo más grande. ¿Alguna duda respecto a esto? ¿Quedó claro? Es lo que está representando este gráfico. No, espera, yo acabo de entrar, así que no caché nada. Explico de nuevo entonces. Sí, porfa. Nosotros en este gráfico estamos mostrando fuerza en el eje vertical, fuerza entre los átomos, y distancia entre los átomos en el eje horizontal. Entonces, cuando tenemos la primera instancia, que es cuando la distancia entre los átomos es menor a x0, estamos ante esta situación que está por aquí. Ahora tengo una carita. Cada átomo va a impulsar al otro átomo en contra. Es decir, fuerza de repulsión. Luego vamos a llegar al punto x0. Separamos a los átomos por acción de la fuerza externa, una distancia x0. En ese punto no vamos a tener fuerza ni de repulsión ni de atracción. Vamos a tener un equilibrio perfecto. Si nosotros seguimos cargando esto, seguimos deformándolo, aplicándole fuerza, vamos a transformar nuestra fuerza de repulsión en fuerza de atracción. Es decir, vamos a empujar con la fuerza hacia afuera cada átomo, pero estos átomos entre sí van a tender a atraerse entre ellos. Ahora bien, si yo traspaso el punto del límite elástico, la fuerza de atracción va a disminuir considerablemente, porque así como ¿cómo se dibujaba un átomo? Algo así. Vamos a tener un electrón viajando por aquí. Vamos a tener otro electrón viajando por acá. La distancia entre este electrón y el núcleo, y la distancia entre este electrón y el núcleo, hace que la fuerza de atracción
de este electrón sea muchísimo más grande que la de este. Y por eso los elementos químicos se combinan en las últimas capas de electrones, nunca en las primeras. Porque la capacidad de extraer o atraer electrones en esas capas exteriores es muchísimo más fácil que en estas capas interiores. ¿Se entendió eso? Sí, ahora sí. Así. Ya. Acuérdate que existía eso de los S, P, F, todos esos niveles de energía, y cada uno tenía un cierto nivel de energía, y mientras más afuera estemos, menor es el nivel de energía. Entonces, cuando yo paso el límite elástico, rompí esta capacidad de atraer esos electrones, va a quedar una fuerza, o sea, una distancia entre átomos permanente, ya no vamos a tener esa capacidad de volver al estado original. Y eso es desde un punto de vista atómico. Antes lo habíamos visto desde un punto de vista macroscópico. Entonces, O sea, una vez que se pasa el eje X, ya no se puede volver al. una Bueno, vez que se digo, pasa el límite elástico, límites. Sí, eso. ya no se puede Al volver origen. atrás. Claro, Ya. va a ser un cambio permanente. Entonces, Bueno. la diferencia está en que el comportamiento elástico va a existir esta proporcionalidad que no ocurre después del comportamiento elástico. Es decir, voy a cargar con 50 kilos nuestro material, voy a observar la fuerza y la deformación. Y eso va a generar el punto verde. Después con 100 kilogramos voy a observar el punto rojo. Y después con 150 y voy a observar el punto azul. Y ahí es donde yo voy a ver esta proporcionalidad. Porque si yo siguiera cargando con 200 kilogramos, voy a tener un punto aquí. Y así sucesivamente. Hasta el infinito y más allá. Claramente, si yo rompo el límite elástico, eso ya no ocurre. Entonces, como mencionamos en la clase pasada, se conoce el módulo de elasticidad, o Young, por su descubridor, Thomas Young. Pero bueno, años antes, Sir Robert Hooke, que seguramente ustedes lo van a recordar, postuló que existe una linealidad entre un metal sometido a una carga y su deformación. Nota aparte, en los primeros trabajos o por qué en realidad Sir Robert Hooke es más conocido, su reputación fue más importante en su época, es por sus trabajos en micrografías, que son imágenes que él dibujó con gran lujo de detalle respecto a observaciones que él realizó a través de microscopios. Eso de hecho él lo dibujó. Y si no me equivoco es una pulga. Todos se acuerdan de Robert Hooke, ¿cierto? Todos saben quién es. Todos ustedes tuvieron física 1. Sí, sí, sí. Sí, sí. Excelente. Entonces, la ley de Hooke, que nace en base a lo postulado y observado por Robert Hooke, lo postulado no por Robert Hooke, sino lo postulado a esa época, y lo que observó Robert Hooke al deformar resortes, se define algo conocido como la rigidez K de un metal. Y esta rigidez K va a ser la proporcionalidad que existe entre la fuerza y la deformación de ese metal. Aquí podemos observar el gráfico fuerza-desplazamiento o deformación y la constante K. Eso, la ley de Hooke que ustedes conocen, es F es igual a menos K por X, donde X va a ser igual a S delta, que es la deformación. Entonces, a través de la postulación de F igual a K por D, o sea, por delta, podemos obtener el módulo de elasticidad siguiendo algunos principios básicos de la mecánica como la ciencia de la ingeniería que estudia la mecánica, valga la redundancia. Primero, debemos definir algo conocido como el esfuerzo o la tensión, que ustedes ya deberían saber qué es. ¿Se acuerdan qué era el esfuerzo? Fuerza partido área. Así es, esfuerzo es igual a fuerza partido por área. Ahora, esto es algo conocido como esfuerzo axial.
Acuérdense que hay otros tipos de esfuerzos, como el esfuerzo a flexión, que eso ya era M por I partido por I. Pero en este caso no estamos realizando esfuerzo a flexión, sino que estamos haciendo esfuerzo axial, porque la fuerza está justo por el eje del material que estamos trabajando. Luego de definir esfuerzo, vamos a definir algo conocido como deformación unitaria epsilon, que si no me equivoco también lo vimos. Y la deformación unitaria epsilon va a ser igual a la deformación observada, que es ese delta, dividido por la longitud original. Y si reemplazamos todo esto en las ecuaciones de F es igual a K por delta, y reordenamos la ecuación, aquí se reemplazó, despejamos F y me quedó sigma por A es igual a F. Entonces reemplacé acá. Y delta es igual a epsilon por L. Claro, porque si voy para acá, me queda epsilon por L es igual a delta. Y reemplacé aquí. Despejo la ecuación y me va a quedar sigma es igual a K por L partido por A por epsilon. Esto es el módulo de elasticidad. Pero es el módulo de elasticidad definido en base a la rigidez de un material, no en base a lo observado. Entonces, el E en base a esto varía. No. No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el E es un parámetro intrínseco del material. No puede variar independiente de las condiciones. Ya, ¿les quedó todo claro esto? Obtuvimos E a través de la matemática, no a través de lo observado. Ahí está la diferencia entre lo que hizo Robert Hooke y lo que hizo Thomas Young. Uno observó el esfuerzo y la deformación, y el otro observó la fuerza y la deformación. Y a través de la matemática llegó al módulo de elasticidad. ¿Alguna pregunta? ¿No? Excelente. Entonces, en base a lo que vimos recién, ¿qué criterios piensan ustedes que deberíamos seguir basados en el comportamiento mecánico de los materiales? ¿A qué se refiere con eso? Deberíamos seguir un criterio de temperatura, un criterio de resistencia, un criterio de... ¿qué otro criterio puede haber? De módulo de elasticidad, de tenacidad. ¿Qué criterio deberíamos utilizar basado en el comportamiento mecánico de los materiales? Como ingeniero ¿Del civil. módulo? ¿Cómo? ¿Módulo de elasticidad? Ya ahí tenemos el módulo de elasticidad. ¿Alguien más estaba tratando de hablar al mismo tiempo? ¿Resistencia? Ya. ¿Alguien más se le ocurre otra? Ya, en base al comportamiento mecánico tenemos que considerar dos grandes criterios. El primero, la resistencia, que también está relacionado con el módulo de elasticidad, así que viene ahí. Y el otro es la deformación. O sea, si nosotros teníamos esfuerzo, deformación, y tenemos eso, si yo alcanzo cierto punto de deformación, también voy a llegar al punto máximo de resistencia. Entonces, dependiendo de la deformación de mi material, es como yo tengo que diseñar, así como también tengo que diseñar en base a su resistencia. Dos grandes criterios, esos siempre los tienen que tener en consideración. Es más, la normativa de diseño en Chile regula la deformación de las vigas, por ejemplo, dice que si es una viga para uso residencial, la deformación máxima que en el centro
puede ser L dividido en 300. Es decir, el largo de esta viga dividido en 300. Eso es lo máximo que se puede deformar. ¿Se entienden los dos criterios? Sí, sí. Ahora entonces, dependiendo también, como ya entendimos cómo se estipula esto desde la matemática, dependiendo también del tipo de carga, yo voy a poder optimizar mi estructura al máximo para que su resistencia sea mayor y ocupe la menor cantidad de material. Por ejemplo, si yo tengo, normalmente la construcción, o sea, en los puentes se ven vigas así. Seguramente ustedes han visto cosas así. Si yo tengo una estructura que voy a hacer una columna. Por lo tanto va a recibir carga en este sentido. ¿Qué sería mejor? ¿Esa o esta? Asumiendo que el área de esta es igual al área de esta. ¿Cuál de los dos eligen? Le vamos a poner 1 y a este de acá 2. Alguien parece que escribió en el chat. Va, no puedo ver el chat. No me deja ver el chat. O sea, daría lo mismo, ¿no? Porque sí, como el área son iguales, y ¿Ya? Pero ¿cuál crees que es más fácil de fabricar? la segunda. ¿Cierto? Entonces, a la hora de diseñar, yo voy a tener que decir o decidir cuál de los dos ocupo en base primero a resistencia, y esos van a ser los dos iguales porque los dos tienen la misma cantidad de área, en base a deformación, a delta, y los dos debiesen ser iguales, y hay más criterios, que fue lo que vimos en la primera clase, costo. De ahí ya no son iguales. Costo 1 es distinto a costo 2. Porque construir este perfil es mucho más fácil que fabricar este de acá. Ahora si tenemos una viga y tenemos una carga distribuida encima, tenemos una viga apoyada ahí y una viga apoyada, o sea, un apoyo simple allá. Nosotros sabemos que el diagrama de momento de esto va a ser así. Es decir, los esfuerzos de momento van a ser así, con esto positivo. Y la mayor deformación va a ocurrir en el medio. Yo voy a tener que ocupar una viga cuya sección soporte la resistencia al medio. Normalmente se coloca una viga de sección continua, es decir, una viga así a través de toda la luz. Pero eso quiere decir que en toda esta sección de acá y toda esta sección de acá, la viga no se está aprovechando. Porque aquí la viga resiste lo mismo que resiste acá. Entonces ahí estoy desperdiciando material. Y lo que van a ver de repente es que fabrican vigas con esta forma. O también, de hecho, hay algunos puentes que tienen vigas con esta forma. Porque están diseñadas para resistir más en esta zona y menos en la zona central. Y así podemos optimizar el uso del material. ¿Ya? Entonces siempre vamos a ver las cargas, todo tiene que entrar en juego. Ya, chiquillos, eso sería todo lo que tiene que ver con elasticidad. Ahora vamos a ver unos ejercicios, a menos que alguien tenga una duda. Sí, sorry, se me olvidó de la otra vez. ¿La luz qué era? La luz es la distancia entre apoyos.
Eso era, sí. Esa distancia que hay ahí. Eso es una Sí. luz. Entonces, primer ejercicio. Para un ensayo de tracción de acero trabajando en régimen elástico, determine A, la tensión desarrollada, B, la deformación y C, el módulo de elasticidad en base a los siguientes datos. En la luz, o el largo original, va a ser igual a 100 milímetros. El phi corresponde al diámetro del acero, o sea, de la barra de fierro, 15 milímetros. P es la carga, que está indicada aquí, igual a 100 kilonewtons, y delta, que es la deformación, 0,66 milímetros. Recordar que delta es distinto de epsilon. Entonces, ¿cómo encontramos A? Fuerza sobre área. ¿Y cuánto vale eso? 100 dividido en pi por el diámetro al cuadrado partido en 4. 100 dividido por pi por el diámetro al cuadrado partido en 4. ¿Y eso cuánto da? ¿Algo con calculadora? ¿O con Excel? ¿O con internet también? El diámetro lo ocupamos como, lo tenemos que pasar a metros, ¿cierto? Como ustedes prefieran. Acuérdense que existe esta relación. 1 megapascal es igual a 1 newton partido por milímetro cuadrado. Eso es igual. Pero 1 pascal es igual a 1 newton partido por metro cuadrado. Serían 565,88. 565,88. Así es. ¿Qué unidad? Megapascales. Megapascal. Acuérdense siempre la unidad. Segundo, la deformación. La deformación siempre la vamos a definir como epsilon. Delta también es deformación, pero no nos sirve. La que necesitamos es epsilon. ¿Cuánto es la unidad de epsilon? ¿Es adimensional o no? Así es. ¿Alguien más aparte de Sergio sabe cómo calcularlo? ¿Cuánto vale epsilon? Es la deformación dividida en el largo original, ¿no? Así es, dividido en el Eso S. mismo. Entonces el delta lo conozco, ¿cierto? 0,666. Partido por el largo 0, que era 100 milímetros.
y los dos están en milímetros, entonces ¿cuánto me da? Es solamente colocarle 2 ceros más. Y ahora, este es más entretenido, el módulo de elasticidad. ¿Cuánto vale? ¿Eso es la A partido por epsilon? ¿O no? No estoy. No, no es. E es distinto de A partido por epsilon. Era epsilon por algo, creo. ¿Por el esfuerzo? Epsilon ¿Por el esfuerzo que era F partido A? eso es igual a E. Acuérdense del gráfico. Tenemos epsilon abajo, sigma arriba, la carga lineal, y esto es la pendiente E. Entonces la ecuación de esto, para que lo vean desde una vista más matemática, entonces la ecuación de esto va a ser I igual a mx más b, donde b vale 0. X es epsilon, m es e, y es sigma. Entonces, por aquí andábamos cerca. ¿Sería sigma partido en epsilon? Así es. Entonces esto va a ser sigma partido en epsilon. ¿Y eso cuánto les da? ¿Alguien lo pudo calcular? 84,96 por 10 elevado a 3. 85 gigapascales. Esto estaba en megapascales, ¿cierto? Entonces si me queda por 10 elevado a 3, estamos en gigapascales. Eso sería un ejercicio típico de elasticidad. ¿Alguna duda con respecto a este ejemplo? No. Ninguna. Entonces, el siguiente. Para una lesión de bronce, cuya deformación plástica comienza alcanzado los 280 megapascales y cuyo módulo de elasticidad es 115 gigapascales, determine la máxima carga que se puede aplicar sin deformación plástica, considerando un área de 325 milímetros cuadrados. Si la longitud original es de 120 milímetros, ¿cuál es su máxima longitud sin deformación plástica? ¿Qué tengo que hacer? Como nos da la deformación de fluencia, dividirlo por el área, ¿no? Deformación de fluencia. Esfuerzo fluencia. Ya, tenemos el sigma yield partido por el área. Va a ser igual a F yield. Normalmente la fluencia, es decir, lo que está antes de la plasticidad, se denomina con una letra Y de yield. A veces lo pueden encontrar en un libro en castellano con una F de fluencia. Entonces vamos a tener que F yield va a ser igual a 280 megapascales partido en
325 milímetros cuadrados. Y eso es igual a 861,53. ¿cuánto? 860. Espera, 280 por 10 elevado a 6. Sí, 861 por 10 elevado a 3. 861 Por 10 elevado a 3. por 10 elevado a 3. ¿Qué unidades tiene esto? Newton, ¿no? No sé, po. No, Newton. Ya, newtons. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? No, ¿podéis explicar de nuevo lo que hiciste? No, yo te estoy preguntando a ti si estás de acuerdo con esto, no que de los pasos de nuevo de todo esto. ¿Están todos de acuerdo con que fuerza es igual a esfuerzo partido por área? Es por área. Claro, ahí hay algo raro. Sí, es por área. Por Por área. área es igual a F yield. Porque si no, esto de aquí me va a quedar megapascales, que es newton partido de milímetro cuadrado, dividido milímetro cuadrado. Y eso va a quedar milímetro a la cuarta. Así que no queda en newton. Entonces esto me va a quedar 280 por 325. Y ahí sí se me van a ir los milímetros cuadrados. Entonces las unidades son importantes para que ustedes revisen que les esté quedando bien el ejercicio. En este caso queda 91 kilonewton. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ahora sí. Bastián, Sí. esa era la persona que le iba a preguntar si estaba todo claro. Entonces, la número 2. Tenemos que sacar la deformación con el esfuerzo dividido en el módulo de Young y luego lo reemplazamos en la fórmula que esfuerzo igual a largo final menos largo inicial partido largo inicial. Y nos va a dar la deformación. Y ahí tenemos epsilon. Y sabemos que epsilon es igual a delta partido por L0. Y reemplazamos eso acá, me dices tú, ¿no? Sí. Entonces nos queda sigma partido por E es igual a LF menos L0 partido en L0. Y yo estoy buscando LF. Entonces paso el L0 para allá, despejando, o puedo sigma partido por E es igual a L0. No, pues paso para allá, multiplicando, esto me va a quedar LF menos L0, y acá un L0, y de aquí paso restando, sumando para allá, y me queda sigma partido por E, L0 más L0 es igual a LF. Finalmente, LF va a ser igual a L0 factor de sigma partido por E más 1. 120,29 milímetros. Perfecto. ¿Se entendió esto? El Sí, segundo. y que uno, por ejemplo, que el esfuerzo esté en megapascales y que en gigapascales
No, Da lo no mismo. pueden, no pueden estar en unidades distintas. Por eso. Tienes que reemplazar el E en megapascales Ya, o perfecto. colocar el sigma en gigapascales. Pero a mí en lo particular siempre se me ha hecho más fácil trabajar con números en los miles o en los 10.000 a en los decimales. O sea, tú lo puedes hacer como tú prefieras. Para mí es más fácil Ya. pasar de giga a mega que pasar de mega a giga, para que quede en un número muy chico. Entonces, si no hay consultas con respecto a este, vamos al último ejercicio. Considera una probeta cilíndrica de acero al carbono de 15 milímetros de diámetro y 75 milímetros de longitud. La probeta es sometida a tracción. Determina entonces su elongación cuando una carga de 20.000 newtons es aplicada. ¿Qué hay que hacer? Elongación del largo final menos largo inicial. El largo final. Entonces, lo mismo siempre, tenemos la fuerza, la dividimos por el área, sacamos el esfuerzo y el módulo de Young es igual que en el ejercicio anterior, porque es intrínseco del material, ¿no? 20.000, espérame. Pi por 75 partido por 4 elevado a 2. El módulo de Young, ¿cuánto vale? Tú dijiste el mismo del anterior. Aquí es 115. Aquí es... No, pero que el anterior decía que era una aleación de cobre. Aquí tengo otro acero que dice 85. Tendríamos que ver uno distinto porque es aleación con cobre, o sea, con carbono, ¿no? Entonces tendríamos que buscarlo aquí. Este es el que tienen que usar. 210. Siempre cuando trabajemos con acero vamos a ocupar 210 gigapascales. Salvo que nos den otro, ¿no? Salvo que te digamos algo distinto. Entonces nos vamos al último ejercicio. El E va a ser igual a 210.000 megapascales. ¿Cuánto da este esfuerzo? Eh, 113,17. Entonces en largo final podemos aplicar exactamente la misma ecuación de antes. Ah, pero esto estaba mal, pues esto era 15. Sí, no, pero lo hice con 15. Ah, excelente. Va a ser 75 por 113 partido por 210.000 más 1. ¿Y eso cuánto les da? ¿75,04? Así es. O sea, a una barra de 15 milímetros de diámetro, una barra de 15 milímetros, que no es una barra tan gruesa, bueno, en realidad no existen en el hormigón ese tipo de barras, pero asumamos eso, y de 75 milímetros de longitud, le apliqué una fuerza de 20 kilonewtons, que es 2 toneladas, si no me equivoco. O sea, le puse 2 toneladas de fuerza,
y se deformó 0,04 milímetros. Ahí tienen un orden de magnitud más o menos para que se den cuenta lo resistente que es el acero. ¿Ya? Bueno, chiquillos, con eso terminamos la clase de hoy. No sé si alguien tiene alguna consulta. Vaya a subir la clase, o sea, subir la Por clase. supuesto, la grabación y las notas. Vale. José, ¿cuándo nos pueden decir como las notas en base a la escala que utilizan? Se supone que hoy día íbamos a subirla a Omega. Ya, Pero si buenísimo. no, de aquí al fin de semana deberíamos tener la del control 1 y posiblemente la del control 2. Ya, buenísimo, gracias. Y de ahí en adelante ya no deberíamos demorarnos mucho más porque está todo este periodo de ajuste para ustedes y para nosotros. Ah, a todo esto se me olvidó mencionarles que para poder ver las respuestas del control, o como para poder ir al control, tienen que pasar el mouse por encima del correo que les llegue y de repente les va a aparecer el simbolito de como la manito así, que significa que hay un link. Ahí tienen que apretar para ir a la respuesta. Si no les resulta, tendrán que avisarlo. Profe, ¿para la próxima clase hay solo control o entregable también van a mandar? No, yo no tengo considerado ningún entregable. Va a haber un control nomás. Perfecto, gracias. Ya, ¿alguna otra duda? No, ninguna. Ya, entonces, que tengan buen fin de semana. Voy a dejar de grabar la clase, como ves, acá está.